Hola, bienvenidos a otro video del curso de Estática con Profesor G. Vamos a trabajar con el momento de inercia mediante una serie de ejemplos. El momento de inercia se puede calcular utilizando áreas compuestas, es decir, utilizar figuras simples como las que se muestran en la tabla a continuación para determinar el momento de inercia de una figura mucho más compleja, utilizando el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner. Básicamente, la tabla consiste de esta forma en la que para rectángulos, triángulos, círculos y otras figuras simples nos proporciona el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y y también con respecto a otros ejes planteados. Aquí tenemos para un rectángulo, para un triángulo, círculo, semicírculo, un cuarto de círculo y una elipse. Asimismo, se pueden encontrar tablas para momentos de inercia de figuras mucho más complejas como áreas transversales de vigas, como por ejemplo las formas tipo W o formas de patín ancho, formas tipo S o forma estándar estadounidense, formas tipo C, ángulos y otras tablas para otros tipos diferentes de formas tipo W, S, canales y ángulos. Estas serían propiedades de secciones de acero laminado, en donde podemos encontrar los momentos de inercia, los radios de giro, la altura, el ancho y el área de algunas figuras. Con esa información entonces vamos a trabajar con un ejemplo de calcular el momento de inercia. Este problema nos dice: la resistencia de una viga W14×38 de acero laminado se incrementa uniéndole una placa de 9×3/4 de pulgada, que sería este cuadro de aquí en color azul. Esta sería la viga y esta sería la placa de 9×3/4. Determinar el momento de inercia y el radio de giro de la sección con respecto a un eje que es paralelo a la placa y que pasa a través del centroide de la sección. Es decir, nos pide encontrar el momento de inercia de esta figura utilizando como eje de referencia el eje que pasa a través del centroide de la figura completa, es decir, el centroide de la viga más la placa. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las coordenadas del centroide de esta figura compuesta. Recordemos que de la tabla de centroides lo que hacíamos era utilizar una tabla en la que colocábamos áreas y las coordenadas con respecto a un eje planteado. En este caso el problema ya nos plantea este eje con colores rosas, el eje X y el eje Y. Entonces el área de la placa azul sería 9×3/4 de pulgada. Y su coordenada con respecto a ese eje planteado al centroide de la placa serían básicamente que si la viga mide 14.1 pulgadas, el eje se encuentra aquí a la mitad de la viga, entonces serían la mitad de 4.1, que sería este punto de aquí, hasta aquí, hasta la parte superior de la viga, son 14.1 entre 2, la mitad de la viga, más la mitad del espesor de la placa, que sería la mitad de 3/4. Eso nos da 7.425 pulgadas. Esa es la localización del centroide de la placa con respecto a este eje X. Después tendríamos que tomar en consideración también el centroide de la viga únicamente, pero resulta que como la viga es simétrica, su centroide se encuentra aquí, básicamente donde está el eje X. De manera que al hacer la tabla tendríamos, para la placa tenemos su área que ya calculamos y tenemos la distancia en Y al centroide de la placa. Y multiplicamos para obtener el primer momento con respecto al área. Para el perfil de patín o la viga tenemos su área de las tablas que vimos anteriormente, pero la distancia en Y al centroide sería 0 porque el centroide de la viga está sobre el eje X aquí a la mitad. 0 y por lo tanto esta multiplicación también sería 0. La suma de las áreas y la suma de los primeros momentos. Al hacer la división primer momento entre el área nos encontraremos que el centroide de toda esta figura compuesta se encuentra a 2.792 pulgadas desde el eje X que tenemos aquí. Lo que haremos ahora será calcular el momento de inercia con respecto al eje que pasa por ese centroide, para lo cual utilizaremos el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner. Básicamente lo que haremos será calcular el momento de inercia para la placa, el momento de inercia para el patín y luego sumaremos los momentos de inercia.
Entonces, para el patín tendríamos que su momento de inercia con respecto a este eje X', que es el eje que pasa por el centroide de toda la figura, tendríamos el momento de inercia del patín, de acuerdo a la tabla, nos da directamente un valor de 385, más el área de la viga, que son 11.2, por la distancia desde el eje centroidal, o sea, esta línea de aquí, a el centroide de la viga, que sería básicamente esta distancia de aquí. Esa distancia son 2.792 al cuadrado. Con eso encontraremos ese momento de inercia. Para la placa, el momento de inercia sería el momento de inercia de la placa. Como es un rectángulo, los rectángulos su momento de inercia es 1/12 de la base por la altura al cubo. 1/12 de la base, que es 9, por la altura, que son 3/4 al cubo, más el área de la placa, que son 6.75, por la distancia entre el centroide de la placa hasta el centroide de la figura completa. Esta distancia sería básicamente que desde el eje X hasta el centroide de la placa son 7.425 y le vamos a restar esta pequeña distancia, que son 2.792 al cuadrado. Eso nos daría 145.2 pulgadas a la 4. Finalmente, el momento de inercia de toda la figura sería la suma de todos los momentos de inercia de las figuras compuestas. Los de las figuras, que sería el patín más la placa, nos dan 617.5 pulgadas a la 4. Ese es el momento de inercia con respecto al eje paralelo al eje X, que pasa por el centroide de toda la figura, o sea, este eje de aquí. Si hiciéramos girar a toda esta figura con respecto a este eje o alrededor de ese eje, presentaría esta oposición a girar, este momento de inercia. Y el radio de giro simplemente se calcula como este momento de inercia entre el área de la figura y le sacamos la raíz para despejar el radio de giro, lo que nos daría 5.87 pulgadas. Vamos a ver otro ejercicio. Este ejercicio nos dice calcular el momento de inercia de la siguiente figura con respecto al eje X mostrado, con respecto al centro de gravedad de la figura completa, con respecto al eje Y y los radios de giro. O sea, nos pide tres cosas. Calcular el momento de inercia con respecto a este eje que se ha planteado aquí, este eje X1. Con respecto al centro de gravedad, es decir, vamos a tener que calcular el centro de gravedad de esa figura y calcular el momento de inercia con respecto al eje que pasa por ese centro de gravedad. Y luego calcular el momento de inercia con respecto a este eje Y también planteado. Y finalmente los radios de giro. Si calculamos el momento de inercia de el centroide de esta figura con las tablas que hemos trabajado anteriormente, encontraremos que el centroide se cuelga en estas coordenadas con respecto a estos ejes X y Y ya planteados, los ejes coordenados, lo cual nos indicará que aquí está el centroide aproximadamente con este punto rosa y el eje centroidal sería esta línea roja que acabo de dibujar aquí. Por lo tanto, tenemos que encontrar el momento de inercia con respecto a este eje, con respecto a este eje y con respecto a este eje, y los radios de giro. Entonces, para trabajar primero con el momento de inercia respecto a este eje X1, lo que haremos será descomponer la figura en tres rectángulos. Este de aquí arriba, este de en medio y este de aquí abajo. Momento de inercia para el primer rectángulo sería 1/12 de la base, que son 24, aquí son 12 y la otra mitad serían otros 12, son 24, por la altura al cubo entre 12, más el área de este rectángulo, que serían básicamente 24 por 6, por la distancia desde el centroide de este rectángulo hasta este eje. De aquí a aquí son 24, más la mitad de la altura, que sería este centroide, serían 24 más 3, 27 al cuadrado. Eso nos da este momento de inercia. Para el rectángulo 2, que sería este vertical, tendríamos la base, que son 8, por la altura, que son 48, al cubo sobre 12, más el área, que son 8 por 48, 8 es la base, 48 es la altura, y la distancia desde el centroide de este rectángulo a este eje X1, como pasa por ahí, pues la distancia sería 0 al cuadrado. Tenemos el momento de inercia. Y para el tercer rectángulo tendríamos otra vez la base, que son 48, por la altura al cubo, que son 6, entre 12, más el área, que son 48 por 6, más la distancia, por la distancia
desde el eje x1 hasta el centroide de esta figura serían otra vez 24 más la mitad de esto que son 3, 27 al cuadrado, lo que nos da este momento de inercia. Y la suma de estos tres momentos de inercia nos da que el momento de inercia de toda esta figura con respecto a este eje x1 es esta cantidad de pulgadas a la 4. Ahora vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje neutro que pasa por el centroide, o sea, el eje centroidal, esta línea de aquí. Por lo tanto, básicamente el procedimiento sería el mismo, lo único que cambiaría sería la distancia entre el centroide de cada rectángulo y el centroide o el eje centroidal de la figura. Por ejemplo, para el primer rectángulo tendríamos la distancia desde este centroide hasta el centroide de toda la figura serían, desde aquí del eje X hasta este punto tenemos una altura de 57 pulgadas, que serían 6 más 24 más 24 más 3, 57 pulgadas. Y desde el eje hasta el centro de gravedad tendríamos una altura de 25.235, entonces haremos la diferencia para encontrar la distancia entre ellos, lo que nos da esta cantidad de aquí. Calcularemos ahora el momento de inercia para el segundo rectángulo, que sería básicamente la distancia desde el eje X hasta ese centroide de este rectángulo serían 30, 6 más 24, menos los 25.235 para encontrar esta distancia entre los dos centroides, lo que nos daría 30 menos 25.235, esto quedaría igual y el área también, nos queda este momento de inercia. Y para el rectángulo número 3, básicamente la distancia serían los 25.235 menos esta altura o esta distancia de 3 pulgadas. Estamos calculando la distancia entre este centroide y el centro de gravedad de toda la figura, lo que nos quedaría este momento de inercia. Sumamos los tres, nos da el momento de inercia con respecto al eje centroidal paralelo al eje X. Posteriormente calcularemos el momento de inercia para Y, el eje Y. Aquí hay que tener cuidado porque cuando trabajamos con el momento de inercia para Y, en la fórmula de los momentos de inercia de los rectángulos, ahora se voltea en la situación. El que va a estar elevado al cubo va a ser la base y la altura quedaría expresada elevada a la 1. Entonces, por ejemplo, para este rectángulo tendríamos un doceavo de 24 al cubo por 6, que es lo que tenemos aquí. Un doceavo de 24 al cubo por 6, más el área por la distancia. Ahora, como estamos trabajando con una eje vertical o paralelo al eje Y, la distancia se va a medir en X. ¿Qué distancia hay en X desde el centroide del rectángulo 1 hasta este eje? 0. Igual para el rectángulo 2 y para el rectángulo 3. Por lo tanto, cuando calculamos el momento de inercia para el eje Y, se colocan distancias de 0 porque están sobre ese eje, los tres centroides de los tres rectángulos. Aquí nada más hay que tener cuidado que ahora la base es la que está elevada al cubo en lugar de la altura, y encontraríamos que los tres momentos de inercia serían estos. Los sumamos y encontraremos el momento de inercia con respecto a ese eje Y planteado. Y finalmente, para el radio de giro simplemente hay que dividir el momento de inercia con respecto a X y con respecto a Y entre el área y sacarle la raíz. Tendríamos estos radios de giro. Ahora, con eso terminaríamos el problema. Sin embargo, es importante visualizar que podemos comparar el momento de inercia entre el alrededor del eje X planteado por el problema y el que pasa por el centro de gravedad. Como el momento de inercia que pasa por el eje X planteado es mayor al que pasa por el eje del momento del centro de gravedad, diríamos entonces que lo que sucede es lo siguiente, que es más fácil hacer girar esta figura alrededor del eje que pasa por el centro de gravedad de toda la figura que hacerla girar alrededor de este eje X1 planteado. Y de esa manera terminamos entonces nuestro problema.